¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy estoy muy feliz, muy contento. Saben que cuando llevo a cabo una colaboración me pongo feliz, contento y hoy tengo a un colega de la plataforma de Maxwell Leadership. Jonathan Alvarado es mentor financiero y hoy vamos a aprender cómo despegar con propósito. Jonathan, bienvenido a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? Hola, hola David, muchas gracias por la oportunidad y complacido de estar con la audiencia que tienes. Y bueno, súper bien, de Costa Rica, como suelo decir también en la plataforma donde nos conocimos, que es en Maxwell Leadership, cuando estoy en las llamadas, pura vida es mi eslogan como buen tico, ¿verdad? Pura vida. Muy bien, excelente. Bienvenido aquí al programa Transformando Mentes. Jonathan, cada vez que llevo a cabo una colaboración me gusta pues aprender un poco de la persona que está con nosotros, saber un poco más de ella y que nos cuente. Hoy te diría, ¿quién es Jonathan Alvarado? Ok. Bueno, David, soy costarricense, emprendedor y básicamente me dedico a dos mundos que para mí, criterios, están muy conectados. Es el mundo de los negocios y el mundo de las finanzas personales. Y como te comentaba, ¿verdad? Hace un rato, era cuando, antes de que entráramos en vivo, te hablaba de que tengo una empresa que importa equipo médico y veterinario y lo distribuyo en mi país, en Costa Rica. Entonces, por un lado tengo esa empresa, ¿verdad? Que es de importación y distribución de equipos médicos y veterinarios a nivel nacional, pero por el otro también tengo este proyecto que nació, que es sobre finanzas personales, donde tengo un programa que se llama Finanzas Personales Despega. ¿Qué es lo que a mí me enseñó el mundo este del emprendimiento, el mundo de tener empresas? Es lo que prácticamente ningún libro en finanzas me enseñaba. Y eso que soy financiero, David, ¿verdad? Y te voy a decir qué es, a manejar el dinero de forma real, porque cuando trabajé para una transnacional lo manejaba perfectamente, pero cuando ya me desligué y hice mi propio emprendimiento, empecé a cometer errores que me llevaron a poder abrir este método, ¿verdad? Y es que cuando ya tienes empresa propia y te dedicas al emprendimiento, empezás a tener presiones reales. Ya no estás solo en un cubículo, ¿verdad? Con solo, ¿cómo se dice? Con solo una parte de la contabilidad o una parte de las finanzas de una empresa, sino ya estás con todo. Tenés que tener el panorama de todo, ¿verdad? Entonces, básicamente empezaron a haber consecuencias reales. Entonces, hubo un momento en mi vida, básicamente, donde eso se puso a prueba. Entonces me quedé sin trabajo, ¿verdad? En la transnacional fue cuando la crisis, creo que fue en el 2008 que hubo una crisis inmobiliaria. Yo trabajaba para el Four Seasons y bueno, una vez que se vino esa crisis, me quedé sin trabajo, sin sistema y con la responsabilidad de una familia encima, porque mi papá había muerto a los 15 años míos. Entonces, yo soy el hijo mayor de tres, pero mis hermanos no habían terminado el colegio. Entonces, a mí me tocó decir, voy a terminar rápido la carrera en un técnico, ir a la universidad y ayudarle a mi mamá. Entonces, tenía una presión encima grande, ¿verdad? Y en lugar de paralizarme, con ese golpe más bien me hizo construir algo y fue entonces cuando tomé la liquidación, ¿verdad? Que le dan a uno cuando ya lo despiden, tomé esa liquidación, me profesionalicé y entonces este negocio familiar que fue el que empezó mi mamá, le invertí y empecé a generar. Entonces hoy, ¿verdad? En día soy mentor de finanzas personales para profesionales y emprendedores latinoamericanos y mi misión es simple, David, que la gente deje de sentir que el dinero los controla a ellos y más bien empiecen a controlar ellos el dinero. Eso me mueve por la fe, me mueve me sostiene a mí mucho la familia y también me apasiona ver que alguien tiene claridad financiera por primera vez en su vida. Y te digo, eso para mí no tiene precio. Eso básicamente sería como mi biografía. Excelente, excelente. No, pues muy bien, digo, esta parte creo que de la parte corporativa al mundo del emprendimiento y conocer pues desde los dos aspectos, si quieres, para generar dinero, así lo puedo ver. Y pues bueno, con esto iniciaríamos el programa, con esto que se lo quiero dejar a la audiencia. ¿Qué pasaría si te dijera que el éxito de tu negocio está más relacionado con tus finanzas personales que con tu plan de negocio?
Queridos, pues vamos a empezar en esto y pues la parte como siempre empiezo, mi estimado Jonathan, quisiera saber qué es para ti el éxito. Híjole, vamos a ver, David, para mí el éxito tiene más que ver con lograr en la vida de uno lo que Dios le tiene propuesto a usted. Soy una persona muy creyente, entonces para mí el éxito no es lograr cantidades de dinero exuberantes o tener millones de seguidores en las redes. Para mí el éxito es encontrar el propósito que Dios me indica en la vida y cumplirlo. Entonces hoy le puedo decir, David, que estoy muy contento con eso, muy contento con Dios porque logré encontrar ese propósito. En Maxwell Leadership me ayudaron mucho en eso. Porque cuando entré a Maxwell, yo entré a Maxwell buscando ser un mejor líder para mi empresa. Y cuando Ok. empecé a consumir todo lo de John, que es uno de nuestros mentores, mi vida cambió. Y me di cuenta de que aparte de eso, que pertenezco a un grupo neocatecumenal de la Iglesia Católica y soy parte de los responsables, empecé a sentir ese fuego, como decimos, ¿verdad, Maswell? Empecé a sentir ese fuego y me di cuenta de que tenía un propósito de vida. Entonces, para mí el éxito es eso, lograr encontrar mi don, los dones que Dios me dio y ponerlos al servicio de todos los demás. Es dar valor a los demás, básicamente. Eso es el éxito. Oye, yo digo en el tráiler del programa que poner en práctica todas nuestras habilidades, talentos, eh, para poder mejorar o cambiar algún aspecto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, parte de esto tiene que ver mucho con esa parte del don, descubre tu propósito, o ve, y pensando en esto que mencionaste, cómo despegar con propósito. Exacto, exacto. Excelente, muy bien. Quisiera que me dijeras qué es lo más importante para ti hoy en la vida. ¿Qué es lo más importante para mí hoy en la vida? Como lo digo constantemente en mi programa de Despega, la libertad con propósito. Y ese propósito para mí tiene nombre. Y vuelvo a repetirte, por lo creyente que soy. Es Dios primero, después mi familia y luego el impacto que puedo generar en otras personas. Porque cuando tengo estas tres cosas alineadas, David, todo lo demás empieza a fluir constantemente. Yo me he dado cuenta que cuando yo tengo esto alineadito, ¿verdad? Como buen financiero, que me gusta tener presupuesto, y todo, cuando tengo esto alineado, todo empieza a fluir. Y no es te puedo decir que no es un cliché, más bien es literalmente el orden que me mantiene en pie cuando las cosas yo veo que se empiezan a complicar. Ok, ok. Debes de tener alineadas estas tres partes. Dios Dios, familia y el impacto que genera en los demás. y el impacto o el servicio. Exacto. Excelente, excelente. Jonathan, dinos, para ti, ¿cuál es el aprendizaje que hoy crees que te ha generado más valor en tu vida? Oh, es, el orden no es solo financiero, es integral. ¿Ok? Cuando empecé a ordenar mi vida desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Desde la fe, como puedo decirlo, desde mis valores, el orden en las finanzas simplemente fue una consecuencia. El orden en mi empresa fue una consecuencia de eso. Entonces, básicamente te puedo decir que eso no es al revés, ¿verdad? Porque aprendí que no puedes construir algo sólido si no viene desde adentro hacia afuera, de adentro hacia el caos, ¿verdad? Atacando ese caos. Eso implica, eso implica para el dinero, para la familia, para todo, básicamente te puedo decir. Oye, esta parte me viene a la mente algo que también digo en el tráiler de ser, hacer y tener. O sea, inicia desde adentro, después pasa la acción, esa línea que dices, alinea toda esa parte, ¿no? Pero viene desde adentro el hacer para que se manifieste. Correcto, tal cual, es así, tal cual. Padrísimo, padrísimo. Oye, Jonathan, ¿cómo puedes convertirte en la mejor versión de ti? ¿Cómo puedo convertirme en la mejor versión de mí? Buena pregunta esa. Mira, siendo honesto conmigo mismo, bueno, primero, y eso para mí empieza en oración, ¿verdad?
en ese espacio donde no puedo fingir ni con Dios ni conmigo mismo quién soy realmente, en esa intimidad con el Señor. Porque la mejor versión no va a aparecer de repente, o sea, ahorita que estoy aquí contigo, no puede aparecer esa mejor versión si antes no, no tengo una oración con Dios y le pido que me dé discernimiento para que mis palabras fluyan, que el Espíritu entre dentro de mí para que pueda fluir, ¿no? Entonces, creo que mi mejor versión es cuando le pido al Señor que me dé esa habilidad para poder conversar con una persona y dejarle un granito de arena, ese sembradío. Entonces, te digo que se construye cuando dejas de huirle a la verdad de quién realmente eres, ¿ok? Y empiezas a actuar desde ahí. A eso yo le llamo el punto de despegue, El punto de despegue. Ok, tal excelente, que cual. más o menos va alineado con lo que mencionabas desde un inicio, ¿no? La parte de Dios, familia y el Correcto, servicio. Ok, correcto. excelente, excelente. Pues con esto, Jonathan, vamos a empezar con el tema de las finanzas para emprender. Cuéntame un poquito, pues, de parte de tu historia personal. Ya me comentaste un poco cómo ha sido ese avance. Estuviste en el mundo corporativo, después de ahí, pues, aprendes a emprender. Pero dijiste algo que creo que es importante. Yo creo que en algún momento te quebraste en esa parte, viendo el tema de la diferencia del mundo corporativo, organizacional, al tema del emprendimiento. Cuéntame un poquito de eso. Mira, básicamente te voy a contar de qué se trata esto de Despega, ¿verdad? Despega nació en una crisis personal, David. Yo estaba en una multinacional, como les comenté anteriormente, creía que tenía todo bajo control y de un momento a otro, básicamente cuando te dicen que por la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos vamos a hacer un recorte salarial. Y entonces te vamos a liquidar y vamos a recontratarte por un salario mucho menor. Ya, de hecho, ya vos dices, no, o sea, te venía con un presupuesto y bueno, lo más curioso y lo que quiero comentarte es que eso también impactó a mi vida y me hizo cambiar. ¿Por qué? Porque pese a que yo era financiero de profesión, ¿verdad? Eh, nunca, nunca llevé mis finanzas con buenos ahorros. Siempre era, aquí en Costa Rica decimos, coyol comido, coyol partido. O sea, entraba y gastaba. Siempre fanático a tenis Jordan, siempre fanático a estar comprando, como le dicen ustedes en México, chemeras de equipos de fútbol y no me perdí un partido de mi equipo en Costa Rica. Entonces el dinero entraba y así se iba. Entonces, ¿ves? Era la parte esa. Cuando ya me dicen que no puedo, entonces que no voy a seguir trabajando, fue un golpezazo para mí, ¿verdad? Y lo más duro no fue perder el ingreso, más bien fue darme cuenta de eso, de que no tenía ningún sistema, ningún orden real. Entonces el dinero llegaba, como les digo, y desaparecía sin que yo supiera realmente a dónde se iba. Entonces, con lo que me pagaron esa liquidación, yo tomé una decisión. Dije, voy a profesionalizar el negocio familiar, el de importación de equipos médicos y el de veterinarios. Y ese proceso que tuve que aprender a manejar mis finanzas en serio, fue ahí donde nació el método de espera básicamente. Entonces, es un sistema que manejo, David, de cuatro pilares. Primero, es hacer un diagnóstico real de dónde estás, ¿verdad? Sin mentirte. Un diagnóstico en el que no te culpes, digas, estoy aquí, esta es mi verdad, ¿ok? Luego pones en orden todo eso en tus flujos y después construyes un sistema que va a trabajar aunque vos no lo estés mirando, aunque vos estés durmiendo. Mientras estás durmiendo, ese sistema va a trabajar. Y por último, todo eso se conecta con tu propósito, ¿ok? Porque el dinero sin dirección siempre digo que no te lleva a ningún lado. Entonces, lo que más me dice a mí la gente cuando pasa por mi programa es Jonathan, por fin entiendo a dónde se me va la plata. Y a partir de ahí, todo me ha cambiado en la vida. Si alguien que está escuchando esto, David, siente que trabaja duro, pero el dinero no le está alcanzando, o que sabe que debería ahorrar, pero no sabe por dónde empezar, déjame decirte que Despega es exactamente para esa persona. ¿Por qué? Porque pueden encontrar esa dirección, ese propósito, ¿verdad? Por eso los invito también a que me sigan ahí en la parte baja, pueden ver donde dice @Omar Alvarado Rivera, ese es mi Instagram. Y en Facebook me pueden encontrar como Finanzas Personales Despega en redes. De hecho, el próximo 4 de julio yo tengo un webinar gratuito que voy a estar haciendo,
donde voy a enseñar en vivo cómo aplicar este método. Es sin costo. Simplemente tienen que registrarse, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. Pues bueno, también lo voy a poner aquí ahora que saque el capítulo, Perfecto. tal cual. Pongo ahí tus redes para que tengan la liga y se puedan conectar quien esté interesado. Y parte de esto me viene a la mente que, pues, con lo que mencionas, algo dijiste que saliste del mundo corporativo en el 2008, si no mal recuerdo, Correcto. y bueno, a partir de ahí empiezas a emprender. ¿Qué hábitos financieros cambiaron radicalmente en tu vida, Jonathan? Mira, cuando salgo de ahí, ingreso a trabajar en lo propio, lo primero que hago es profesionalizar lo de mi mamá, porque era muy empírico. Mi mamá lo que hacía era comprar productos y los revendía. Los compraba en tiendas al por mayor en Costa Rica y los revendía. Entonces yo entré con una mentalidad de importemos, ¿verdad? Cuando empecé a importar, todo iba muy bien, pero ¿qué pasó? Yo, al igual que cuando trabajaba en la transnacional, estaba cometiendo el error de que todo lo metía en una misma bolsa, entonces yo no me pagaba primero. Error. Eso es un error grave. Se tiene que separar el salario de uno primero. Entonces, al meter todo en una bolsa, de ahí yo no veía mejoría, no veía crecimiento. Entonces, lo primero que definitivamente cambió fue que yo tuve que determinar que sí tenía que tener un presupuesto, que sí tenía que tener unas finanzas ordenadas, acomodadas. Por eso te digo que ahí fue donde nació Despega, porque vi que tenía que tener unas finanzas personales y unas finanzas para el emprendimiento completamente aparte. Ok, excelente. O sea, con lo que dices es, muchos emprendedores, así lo entiendo, es que no alcanzan a visualizar la parte de lo que es el dinero del negocio y la parte de lo que sería, pues, su sueldo o lo que van a Exacto, disponer ellos, ¿no? exacto, eso es clave. Siempre tienes que pagarte a ti primero. Entonces, tenés que sacar un monto y pagarte a ti primero. Si no, vamos mal. Ok, excelente, excelente. Jonathan, con esto quisiera saber cuál es el error financiero más costoso que tú observas en los emprendimientos y sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que de repente queremos emprender, no entendemos todo. ¿Cuáles serían como que los errores más costosos? Mira, el primer error que veo más costoso es ese, ¿ok? Que haces un emprendimiento, pero no separas, digamos, las contabilidades. Todo es un solo bulto y entonces lo que hoy vendiste es $100 y resulta ser que saliste con la familia y se te antojó algo y si media hoy vendí $100 y entonces gastas porque dices hoy me fue bien, pero resulta ser que cuando llegas a final de mes y ves, o sea, te comiste todo el flujo de caja del emprendimiento. Entonces, ese es el primer error. El segundo error es no profesionalizar las cosas, porque muchas veces vivimos en lo encubierto, vivimos en lo no legal, ¿verdad? Eso pasa mucho en los países latinoamericanos. Estamos en oculto para no pagar impuestos, entonces intentamos ver si podemos no hacer factura, ¿cómo se dice?, timbrada en cada uno de los países. Entonces, eso suele pasar. Y vos sabes que, te lo digo, o sea, si estás en los caminos, desde arriba, tienes que tener todo en orden. Entonces, ser ordenados, siempre guardar todo. Esos son dos errores vitales. Y el tercer error que te puedo comentar así rápidamente es que nunca tienes un propósito claro, porque siempre lo que quieres es esto, dinero, dinero, dinero. Y entonces eso es fatal, ¿verdad? Oye, Jonathan, pensando en esto que mencionas, bueno, tú tuviste la oportunidad en donde mencionaste algo, te liquidan y empiezas, entiendo, tu emprendimiento ya con algo de lana o dinero como tal, pero quisiera saber, ¿es buena idea endeudarse para iniciar un negocio? ¿Qué piensas de esto? Mira, hay deuda buena y hay deuda mala. No toda deuda es mala. Si vos me dices que te vas a endeudar para lograr hacer un emprendimiento que a corto plazo va a obtener ganancias, no está mal, ¿ok? Pero si vos te vas a endeudar en un ideal, en un sueño, pues sí está mal, ¿no? Yo siempre lo que recomiendo es que mejor primero visualices cuál es ese propósito e intentes empezar haciéndolo gratis. Porque cuando empiezas, cuando
Cuando vos encontrás una profesión o encontrás algo que estás dispuesto a hacer gratis, te aseguro que te va a ir bien. Es porque te apasiona, porque estás lleno. Pero te digo que muchas veces, muchos emprendedores, el error que cometen es que dicen, ese negocio es buenísimo, ahí yo hago plata, ahí yo voy a ganar mucho dinero. Entonces no están pensando en ayudar, en brindar un servicio en el que el otro se va a beneficiar. Entonces, lo primero que siempre tenemos que ver es o sea, qué beneficio yo le voy a dar a David Maceto, para que David Maceto diga, yo quiero comprarle eso a Jonathan, ¿ya? Entonces, y yo, como vendedor, tengo que determinar qué voy a darte, que yo sé que me lo vas a comprar y te vas a fidelizar conmigo de por vida. Ok, excelente. Jonathan, esta parte me viene a la mente, yo soy un empleado. Yo soy un empleado actualmente como tú, muchos años, yo llevo trabajando en una organización y después de ahí, pues he tratado de ir haciendo algunos emprendimientos, sin embargo, me ha costado trabajo el encontrar por dónde, sobre todo porque el tiempo, pues es muy reducido para mí después de las labores de la organización, podría decirlo así. Y entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que hoy está en una organización, pero quiere emprender? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para empezar? Ok, de hecho, David, te cuento que en Despega, ya cuando ellos logran, ¿verdad?, acomodar sus finanzas, identificarlas, yo los empujo a esto. Y de hecho, creo que conversamos, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre hacer este podcast, yo te dije, yo veo que te gusta hacer esto que estamos haciendo, ¿cierto? Correcto, Ok, correcto. es algo que te apasiona. Ese es el primer punto que yo les digo. Necesito que ustedes visualicen tres cosas que les gustaría hacer emprendimiento que lo apasionen, que lo harían sin recibir un 5 a cambio. Y por último, que ustedes digan, es un propósito de vida que tengo porque me satisface, porque siento que le estoy dando ayuda a alguien. Entonces, David, lo que te puedo decir es eso. No es, porque muchas veces dice, ay, es muy romántico lo que está diciendo Jonathan. ¿Cierto? Puede pasar, muy romántico. Pero cuando ya te sientas y lo pones sobre la mesa y empezás a estudiar, muchas veces estos primeros proyectos, David, ni siquiera necesitan una gran inversión. Porque cuando tienes pasión para hacer algo, lo vas a sacar adelante. Entonces, eso es lo primero que yo te digo, tener pasión para hacerlo. Y muchos están trabajando en empresas, como me estás diciendo que trabajas en una empresa. Entonces yo lo que digo es, intenta sacar poquitos, ¿verdad? Poquitos, digamos, fondos de emergencia, les llamo yo, pero saca un poquito más para ese proyecto que quieres, ¿ok? Y apenas tengas la mínima oportunidad de presentarle ese proyecto a alguien o de vos lanzarte, hazlo, ¿ok? Hazlo. No te esperes a que esté perfecta esa oportunidad, hazlo. Acción masiva imperfecta, le llama uno de nuestros mentores, ¿verdad? Juan José Campuzano. Entonces, eso te digo, David, esa es la intención, eso es lo que hay que hacer, lanzarse simplemente. Oye, excelente. Me viene a la mente algo que trabajaba con alguien más en cuestión de, pues, el Ikigai y más o menos habla de esa parte, ¿no? Encuentra como que tu propósito, después llévalo a vocación, profesión, tu pasión y encuentra una misión para poder empezar esa parte o ese emprendimiento que estás buscando, porque cuando lo haces sin pensar en cuestión de lana, entonces es ahí donde tienes que encontrar esa parte y cómo servir o brindarlo hacia los demás, ¿no? Sí, y es que David, hay una cosa, cuando lo haces por lana, como dices, sientes presión. ¿Por qué? Porque si la lana no la ves, te presionas. En cambio, si de entrada vos vas pensando en que vas a dar un valor a otra persona, ese factor de lana no va. Entonces empiezas a crecer. Y por consecuencia, como lo dije ahora en otro caso, por consecuencia vienen los resultados. Excelente, excelente. La semana anterior, en un podcast que grabé también hablando de finanzas personales, pues hablaba con esta colega igual en la parte
donde nosotros como latinoamericanos, y digo, creo que esto no, nunca nos lo enseñan en las escuelas o algo, y tú bien lo comentaste, o sea, tú eres financiero y viviste esa parte donde, pues no, al final cuando te despiden o sales de la organización, pues resulta que no tienes hacia dónde ver porque no tenías ese fondo de emergencia, porque no tenías algo que estuvieras como que planificado, ¿no? Así lo veo. Y parte de esto creo que es importante el planificar toda nuestra estructura financiera. ¿Qué dirías que sería lo mejor para ir formando esos hábitos en donde estemos mejor? Sí. Mira, sí, me imagino que la colega te dijo que tal cual lo que acabas de decir es un hecho, principalmente en Latinoamérica. Y hay un libro que todos leemos, deberíamos de leer, que es Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? ¿Ok? Ese libro como tal te enseña mucho de eso. Yo, de hecho, David, nosotros, ahora el INC de Maxwell Leadership es a finales de agosto y principios de septiembre. Y yo voy a estar allá por Orlando. No sé si vas a estar por allá para darte un Excelente, fuerte allá nos abrazo. vemos. Claro, Perfecto, ahí claro. nos vemos. Y ve que esos primeros 5 días de septiembre tengo un lanzamiento de libro. Se llama Despega tu propósito. ¿Ok? Ok, Y en ese libro, de hecho, converso de todo esto que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque es así, tal cual. En la escuela y en el colegio y en la universidad nos enseñan pura teoría, pero cuando sales es muy aplicativa a las transnacionales, es muy aplicativa a una empresa, pero en tu vida personal empiezas a fallar. Y este libro de Padre Rico, Padre Pobre habla de eso. El padre pobre es aquel padre en el que todos los sistemas latinoamericanos y también los otros partes del mundo es igual. Ese sistema educativo está orientado a que tienes que terminar una carrera, tienes que conseguir un súper trabajo donde vas a ser el supergerente, que lo que siempre nos decían nuestros padres, que teníamos que estudiar hasta morir para llegar a una posición alta y ya, y vivir ahí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo también haciendo, hace poco, tuve un webinar el mes pasado, me acuerdo que uno de los reels que hice fue una casa grande, maravillosa, ostentosa, ¿verdad? De ricos, como quien dice, una mansión. Y yo decía, muchos tienen esas casas, esas mansiones enormes, pero están vacías. ¿Y por qué están vacías? Por eso mismo que te acabo de decir, porque todo el mundo está trabaje, 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 trabaje para enriquecerse, para tener los mejores autos, para tener esas casas vacías porque no las disfrutan. Cuando realmente uno lo que tiene que hacer es encontrar ese propósito y hacer algo con gusto. Es tener algo propio o está bien trabajar en una empresa, pero que igual tienes otra vida que puedas disfrutar. Porque si te llevas toda la vida aquí en Costa Rica, trabajas hasta los 65 años para jubilarte. Imagínate que es desde los 18 hasta los 65 años para después salir y tener una pensión y ir a disfrutar. Pero no disfrutaste. Yo te puedo decir, si mi hija tiene hoy una grabación o tiene cualquier actividad y me dice, papi, ¿puedes venir? Yo dejo todo y me voy. No tengo que pedirle permiso a nadie, David. Entonces eso es eso. Es saber y entender de que entonces en Latinoamérica nos han metido en la cabeza de que tenemos que hacer, estudiar, estudiar para llegar a empresas, a tener un puesto y ahí quedarnos de por vida, estar cómodos. Y también ahí es donde también tenemos que motivarnos con ambición. Nosotros tenemos que tener ambición o sea, yo llegué hasta aquí, o hay algo más. O sea, no hay nada más en mi vida. Yo adoro cuando veo personas adultas mayores metidas en más well leadership que entran y están con ese fuego y con esas ganas de crecer más. Y yo digo, yo quiero cuando tenga esa edad, yo quiero ser así porque nunca mueren, nunca mueren. Entonces es eso, David. O sea, tener siempre esa llama encendida de que las finanzas que nos han enseñado en la universidad y la contabilidad no son las reales en nuestra vida personal y en la vida real. O sea, ya aquí en la vida real es otra historia. Tenemos que ser ordenados, tenemos que saber en qué gastar, no dejarnos ir por el comercio, no volvernos locos con las cosas. Cuesta, cierto, cuesta, pero hay que intentarlo hacer. Oye, todo esto que mencionaste justo me recordaste porque justamente de esto hablaba la semana pasada en donde a mí me enseñaron o siempre me dijeron mis padres que tenía que prepararme, una licenciatura, buscar un buen trabajo, buscar crecer en ese trabajo y permanecer ahí, ¿no? Y hoy
parte de eso, pues digo, sí, probablemente eso que me inculcaron, pues ya lo logré, pero ¿qué más quiero, no? Y parte de eso, yo digo hoy, no, yo quiero aprender a hacer más cosas, ¿no? Parte de eso, ¿cómo aprendiste tú o cuál dirías que sería el error más costoso que tú has vivido y cómo volviste a empezar? Probablemente en algún momento lo que te mencionaba al inicio, te fuiste hasta abajo, pero ¿cómo volviste a empezar? Porque yo entiendo que desde que saliste de la organización en el 2008 llevas ya casi 20 años, emprendiendo, ¿no? Sí, eso es lo que a mí, digamos, me da autoridad, Sí, porque un emprendimiento normalmente dura 2 años, 3 y se fue, se fumó. Lo hemos mantenido, ha costado, ha sido difícil. Imagínate que pasamos la etapa del COVID. Pero te debo decir que yo tengo también que ser honesto. En ese proceso, en esos, he cometido errores, me he equivocado, he aprendido, he vuelto a renacer, he estado a punto de quebrar y he vuelto a lograrlo sacar adelante. Entonces, los errores al final, los errores o lo que podemos llamar fracasos, David, nos vienen a enseñar. Cada error que cometía en la empresa intentaba darle la vuelta y decir, ok, tengo que aprender de esto y hice. Y no me voy a rendir. Muchas veces me pasó por la mente, no voy a volver a buscar un trabajo, no puedo esto. Muchas veces me ha pasado. Y no, insisto, insisto, he sido perseverante. Debo decirte que con este tema ahora de poder mandar, de poder hacer estos infoproductos, de Despega, estos programas, es arduo el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces haces un webinar y tenés una expectativa de que van a llegar por lo menos 100, 200 y te llegan 4 y no te compran y gastaste. Y entonces esa noche es dura, es pesada, porque empezás a decir, ¿será que esto no es para mí? Pero entonces ahí es donde voy de nuevo. Te inclinas y le dices a Dios, Dios, yo quiero entregarte esto a ti, es un propósito. Yo quiero siempre en las cosas que hago poderte mencionar. Por eso yo siempre procuro en mis programas mencionarlo, siempre están presentes en mí. Entonces, eso es lo que te puedo decir, David. O sea, sí es cierto, es difícil, pero hay que sacarlo siempre de esta tarea adelante. El partido puede ir perdiéndose 3-0 ahora que estamos en modo mundial. Pero hay que hacer los cambios y irse con todo al ataque para poder empatar y ganar. excelente. Fíjate que eso también es otra situación en donde nos enseñaron a ver el error como que un fracaso, ¿no? Y esa parte que nos hace, pues a veces frenarnos, no sé si por miedo o no lo vemos como aprendizaje, y algo mencionaste tú, o sea, la parte de verlo como un aprendizaje, qué debo de modificar y qué debo de hacer para seguir adelante o seguir adelante aunque me cueste ese trabajo, ¿no? Así lo entiendo. Sí, David, yo que te veo con camisa de México hoy, y yo que Sí, soy sí, sí. súper futbolero, te estaba comentando antes de la llamada. Si no has perdido, nunca vas a saber ganar. Entonces, para ganar, tienes que haber perdido en algún momento. Entonces, los errores te van a permitir visualizar, mejorar, ¿verdad? Agarrar las herramientas, socar, ¿verdad? Por aquí, por allá. Y entonces, ahora sí, volverlo a hacer, volverlo a intentar y hasta que lo logres. Oye, Jonathan, excelente con esa reflexión. Parte de esto me lleva a lo siguiente. Eh, a veces pensamos, y lo he vivido durante mucho tiempo, en donde antes me decían, ahorra tu dinero o separa tu dinero, en donde metas un diezmo y si quieres ponlo en otra cartera o en el banco, por ejemplo, o abajo del colchón, así lo pensábamos, ¿no? Y esa parte del ahorro, ¿qué nos podrías decir? Porque el ahorro no genera riqueza. ¿Cómo podría llevarlo a que sí produzca? Porque ahora decimos, ¿cómo hacemos que el dinero trabaje para nosotros? Sí, correcto. Sí, el ahorro no, o sea, el ahorro no te va a hacer rico, pero el ahorro va a generar en ti un hábito, ¿verdad? Que por consiguiente te va a hacer rico. ¿Ok? Ese hábito cuesta. A mí me ha costado. Es que acá ahorita no tengo un papel en diciembre.
En diciembre hice un reto en Instagram de ir ahorrando y que a final de 4 meses ibas a tener aproximadamente, creo que eran como $5.250. Estamos hablando, en Costa Rica son 2,5 millones de colones. Lo empecé, tum, 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 como siempre, ¿verdad? Con todo animado, como siempre a principio de año. Pero ocurrieron ciertas cosas, se fue el ahorro y me ha costado reponerlo. Y yo doy clases sobre el programa de esto, ¿verdad? Le digo ahora. Y entonces yo vivo también eso. Es difícil, pero hay que sentarse y hacerlo. ¿Por qué te voy a decir? Ese ahorro te va a permitir, y recomiendo siempre, para que no se ahogue mucho, un 5% de tu ingreso neto. Un 5%. ¿Ok? Ese ahorro te puede ayudar a cualquier oportunidad que salga, que veas, que puedes invertir y multiplicarlo. Tienes el ahorro. Le ocurrió algo a mi mascota. Ayer estaba dando, de hecho, David estaba en la clase, estaba en la sesión de ABC, de Maswell, y yo que termino de hablar y que me escribe mi hija, la mascota, mal. Ir a la veterinaria. Estoy hablando desde que se gastaron aproximadamente $400 para que me la curaran. Y está mal porque tiene 15 añitos. Si no tuviera ahorro, muere. Y si tengo ahorro, pues entonces lo ayudo, lo meto. Esas emergencias las puedes ver así. Ahora, mucha gente empieza entonces a apalancarse con tarjetas de crédito. Y ahí es donde viene el otro problema. Viene esa bola que se va haciendo grande, grande, grande. También tuve ese problema de tarjetas de crédito. Principalmente cuando empezaron las tarjetas Visa, Mastercard, que tasa cero a 12 meses, que tasa cero a 24 meses. Y entonces empiezan a jugarte, ¿verdad? Ese engaño de que puedo comprarme la chamarra de México que cueste $100, me la puedo comprar a 12 meses. Entonces ya el golpe no va a ser fuerte, pero resulta ser que estás comprando algo que probablemente no tenías el dinero. Entonces el ahorro viene a hacer eso, el ahorro te da oportunidades de negocio, el ahorro te da ese salvamiento en caso de emergencia, ¿verdad? Es un fondo de emergencia y el ahorro te genera un hábito que hoy no te hace rico, pero a largo plazo sí. Lo que llamamos, que eso es otro producto, digamos, financiero, interés compuesto, pero mentalmente. El ahorro es un interés compuesto mental. Ok, excelente. Jonathan, con esto, qué nos dirías pensando a las personas que quieran emprender? ¿Cuáles serían como que los tres hábitos que debemos de formar para ser exitosos en un emprendimiento o para que el emprendimiento sea exitoso? Tú mencionaste bien, hay emprendimientos que pues mueren en el primer año, el 80% casi muere en el tercer año y luego creo que nada más el 5% sobrevive después de 5 o al quinto año. Correcto. Mira, lo primero, es más, no te voy a decir los típicos, te voy a decir los que Jonathan, que se ha sostenido más de 20 años en esto, Ok, lo ha logrado. ¿Ok? Entonces, voy a hablar desde mi experiencia, no desde lo que dicen todos los gurús. ¿Ok? Entonces, acá lo que vas a escuchar es el que lo ha logrado, el que ya lo ha logrado sacar adelante. Uno es ser perseverante aunque los resultados no se den al principio. Eh, Tuve muchas personas, colaboradores que trabajaban en ventas y a los 2 meses, como no vendían y no obtenían su comisión, decían, no, es que esto no es para mí, ya me voy. Y yo, suave, pero suave, espérate, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y hoy son de los que más venden, porque perseveraron y alcanzaron. ¿Ok? Entonces, perseverancia. Dos, siempre estar viendo qué hay en el mercado. En el área que estés, siempre estar viendo qué hay en el mercado que vos puedes traer que otros no tienen, ¿ok? Y que vos ves que se está moviendo. Entonces, hoy con esto de la IA, de las redes sociales, que tienes esa capacidad de estar viendo en el mundo todo lo que está sucediendo, entonces tienes que estar muy atento a eso, aprovechar esas herramientas y ponerlas en práctica. Hoy nosotros en día te puedo decir que todos los vendedores de nuestra empresa están agarrando todos los catálogos, los hicimos con guía espectaculares. Nuestra competencia se está quedando ahí. Porque cuando llegamos y enseñamos un producto, el mismo de la competencia, pero nuestro producto se ve maravilloso, súper bien hecho con ChatGPT.
volando, con todas las cosas que tiene perdón, me emocioné, con todas las, ya me jodí. No te preocupes. Sí, con todas las cosas, como te decía, que en el mercado ahorita están actualmente, hay que innovar, hay que innovar. Entonces, innovación es otro punto importante. Tenemos que estar siempre viendo el mercado para lograr innovar. Hay que ser innovadores. Y por último, para decirte solo tres puntos, orden. Tienes que tener mucho orden. Por eso es lo importante de separar esto, el emprendimiento, de mis finanzas, de mi familia. Tienes que separarlo. Entonces, si quieres éxito en un emprendimiento, esos tres puntos son los que a mí me han dado éxito. Estamos de nuevo, constancia, innovación y orden. Excelente. Constancia, innovación y ser ordenado. Excelente. Pues Jonathan, con esto vamos a pasar a la parte de algo que hago como les llamo frases inconclusas. Y esta parte mm, la vamos a llevar a cabo, pero con lo que es hablando de finanzas, ¿te parece? Ok, bueno, vamos a intentarlo, con ambas. Ok, para esto vamos a lo siguiente. Es una parte en donde yo te digo una frase, tú pones la última palabra o lo que sigue, ¿te parece? Dale, La mayoría de las personas trabaja por dinero, pero nunca por amor al prójimo. por amor al prójimo, ¿ok? Si mañana perdiera todos mis ingresos, Volvería a empezar desde abajo. volvería a empezar desde abajo, excelente. La libertad financiera comienza Ordenas tu casa. cuando ordenas tu casa, ¿ok? No es cuánto ganas, sino cuánto, ¿Cuánto aprendes? ¿ok? El dinero amplifica Tu propósito, tu propósito. Tu cuenta bancaria refleja, tu orden. ¿ok? Muchos negocios fracasan porque, Dios no está en ellos. ¿ok? El crecimiento de una empresa depende de, Tu esfuerzo. ¿ok? El flujo de efectivo es El pulmón de tu propósito. el pulmón de tu propósito. Con esto vamos a concluir. La verdadera riqueza de un emprendedor está en Su corazón. tu corazón. Muy bien, pues Jonathan, muchas gracias. Espero que esto sea de mucho valor para las personas, que genere algo. Y pues bueno, voy a dejar en el podcast la parte de la liga para tus redes, por quien quiera seguirte y quien quiera estar en este webinar, que me repites la fecha, por favor. 4 de julio, hora de México, sería las 1 de la tarde. Hora de México, hora de Costa Rica también y de Centroamérica. Creo que son las 3 del este en Estados Unidos. Ok, excelente. Pues queridos, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Denle a la campanita y espero que estén bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y ya subo el contenido en video también en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Jonathan, muchas gracias. Gracias a ti, David. Bendiciones.